Geometría molecular. Esta fue la tercera práctica de laboratorio. Conceptos a considerar. Recuerden que estamos haciendo el tema de geometría molecular específicamente para compuestos que tienen enlaces covalentes en los cuales se comparten los electrones. Debemos tener en cuenta que esta geometría molecular parte de principios básicos del enlace covalente, en los cuales pues no podemos dejar de lado las interacciones electrostáticas presentes, como lo son atracciones entre los electrones y los núcleos, pero especialmente repulsiones entre los electrones que hacen parte de los enlaces, los que son no enlazantes, y repulsiones entre los núcleos. La fuerza del enlace covalente se mide mediante la determinación de la cantidad de energía necesaria para romper ese enlace. A esto le llamamos entalpía de enlace. En el caso del cloro, enlace cloro-cloro, este valor es de 242 kJ por mol. Sabiendo esto y teniendo en consideración eso, nosotros podemos tener en cuenta que hay dos tipos de enlaces covalentes, los que son polares y no polares. En la diapositiva ustedes observan dos moléculas, la molécula F2, que es la molécula de flúor elemental, y la molécula de HF, fluoruro de hidrógeno. Lo que representa ahí es la densidad electrónica. Si ustedes observan, la nube electrónica que está alrededor de los dos átomos de flúor es similar, es la misma, es simétrica. El color representa que está debidamente distribuida de manera homogénea. Sin embargo, en la molécula de fluoruro de hidrógeno no se evidencia esto. Hay una mayor densidad electrónica que está representada por el color rojo hacia el flúor y una menor densidad electrónica representada por el color azul hacia el hidrógeno. Toda vez entonces que existe esta distribución de cargas, vamos a tener un delta positivo y un delta negativo y se forma un dipolo. Ese dipolo, ¿qué va a ocurrir o qué va a hacer? Va a aumentar la carga parcial sobre el átomo más electronegativo, teniendo un delta negativo. El hidrógeno no va a tener una carga parcial tan alta, va a tener un delta positivo. Entonces, toda vez que en un enlace hay una distribución de cargas, se va a llevar a cabo la formación de un momento dipolar, que se produce entonces porque estas dos cargas están opuestas y separadas por una distancia. El momento dipolar es proporcional entonces a la carga y a la distancia, es decir, entre más corto es el enlace, mayor momento dipolar, entre más largo es el enlace, menor momento dipolar. Entre más separación de carga haya, va a haber mayor momento dipolar. Sobre todo tengan esto en cuenta en el concepto de electronegatividad. Cuando un enlace tiene dos átomos que tienen gran diferencia de electronegatividad, pero no alcanza a ser un enlace iónico, tenemos un gran momento dipolar. Si esta diferencia de electronegatividad es pequeña y está muy cercana al enlace covalente no polar, pues claramente va a ser un enlace que tiene un carácter polar bastante bajo, por lo tanto su momento dipolar va a ser pequeño. En el caso de moléculas que tienen enlaces covalentes no polares, vamos a suponer que no hay formación de momentos dipolares. El momento dipolar se da en device. Bien, entonces antes de estimar o de establecer la formación de momentos dipolares locales en cada uno de los enlaces y llegar a la estimación del momento dipolar total, tenemos que saber representar las estructuras de compuestos covalentes usando el método o el modelo de Lewis. ¿Qué son las estructuras de Lewis? Son representaciones de las moléculas que muestran todos los electrones de valencia, aquellos enlazantes y no enlazantes. Vamos a ver un ejemplo, que esto es un repaso de lo que trabajamos en el taller. La fórmula PCl3. Entonces, el primer paso es hallar la suma de todos los electrones de valencia de los átomos en el ion poliatómico o en molécula. Recuerden, si es un anión, se debe añadir un electrón por cada carga negativa. Si es un catión, se debe restar un electrón por cada carga positiva. El PCl3, tricloruro de fósforo, no tiene cargas, entonces no tenemos que hacer lo que dice el numeral 2 y 3. El fósforo es del grupo 5A, tendrá 5 electrones de valencia asociados a él. El cloro es del grupo 7A, tiene 7 electrones de valencia asociados a él. Haciendo la suma total me da un total de 26 electrones de valencia. Pongo en la mitad el átomo central. El átomo central es el menos electronegativo, que no es hidrógeno. Los restantes átomos que son más electronegativos que él los voy a poner a su alrededor y los voy a conectar formando enlaces simples. Cada enlace está representando 2 electrones. Al construir estos 3 enlaces alrededor del fósforo ya gasté 6 electrones, me quedan o sobran 20 electrones. Con estos 20 electrones entonces voy a completar los octetos de los átomos externos, primero a los más electronegativos.
Le completo entonces los octetos al cloro y ya he gastado 18 electrones para dejarme solamente 2 electrones. Estos 2 electrones los voy a usar para completar el octeto del átomo central. De tal manera que ya construí la estructura de Lewis del PCl3 y todos los átomos cumplen con el octeto. Acá otro ejemplo. Aquí ya llegamos a la estructura de Lewis. Acá ya construimos y gastamos todos nuestros electrones, pero entonces noten que nos quedamos sin electrones antes de que el átomo central forma el octeto. Entonces podemos hacer enlaces múltiples. ¿Cómo nos damos cuenta que se da la formación de enlaces múltiples? Recuerden lo que vimos en clase, carga formal del átomo. Para el tema de cargas formales vamos a analizar entonces estas dos estructuras de Lewis propuestas para el dióxido de carbono CO2. La primera, los electrones de valencia del oxígeno en el primer átomo de oxígeno son 6. Los que están asignados a la estructura de Lewis son 6, por lo tanto la carga formal es 0. En el carbono tenemos 4 electrones de valencia, 4 asignados, nuevamente su carga formal es 0. Mismo caso para el tercer átomo que es el de oxígeno. 6 electrones de valencia, 6 asignados, una carga formal de 0. La segunda estructura de Lewis, que es la que está en la parte derecha de la diapositiva, ustedes notarán que, aunque tiene 6 electrones de valencia el oxígeno, debería tenerlos, en realidad tiene asignados 7. Por lo tanto, su carga formal es -1, porque tiene un electrón de más asignado. El carbono debería tener 4 electrones de valencia y estamos representándolo con 4 electrones de valencia, su carga formal es 0, pero el tercer átomo, el de oxígeno, debería tener 6 electrones de valencia, pero se le está representando con 5 electrones de valencia, lo que nos deja una carga formal de +1 porque le hace falta 1. El criterio a tener en cuenta acá es que uno escoge la estructura de Lewis que tenga la menor carga formal. Sobre todo también que la carga formal negativa en el caso de iones esté ubicada en el átomo más electronegativo. Nuevamente 3 ejemplos para este anión. Primera estructura de Lewis, -2, 0, +1 cargas formales. Segunda estructura que es la de la mitad, -1, 0 y 0. Tercera, 0, 0, -1. Ya uno descarta la primera estructura de Lewis porque tiene bastantes cargas formales. La idea es escoger las más pequeñas. Nótense que las de la mitad y la número 3 tienen -1 ambas en cuanto a su carga formal en uno de los dos átomos, pero la carga formal está ubicada en la que está la estructura de la mitad en el nitrógeno, mientras que la tercera está ubicada en el oxígeno. El criterio nos dice sitúa una carga negativa en el átomo más electronegativo, por tanto nos quedamos con la tercera estructura de Lewis, la que ustedes observan ahí. Bien. Las estructuras de Lewis desafortunadamente no nos permiten llegar hasta la estructura tridimensional, pero sí nos dan una muy buena idea y una manera adecuada de representar los enlaces que se forman en compuestos covalentes. Sin embargo, nosotros entonces, si consideramos que los enlaces sean sencillos, dobles o triples, y los pares libres de electrones que están alrededor de los átomos son regiones de electrones, y que estas regiones de electrones entre sí se pueden repeler, podemos hacer uso de la teoría de la repulsión de los pares electrónicos de valencia, en la cual la repulsión de estas nubes electrónicas permitiría que la molécula se ubique, tridimensionalmente hablando, en una disposición en la cual la repulsión va a ser la menor entre las diferentes nubes electrónicas. Entonces, para utilizar este modelo, ¿qué tenemos que hacer? Los electrones de los pares libres o pares no enlazantes son un grupo. Los electrones de enlace o pares enlazantes son otro tipo de grupos. No hay distinción entre sencillo, doble o triple, es decir, cada uno equivale a una sola región de electrones o a un solo grupo de electrones. Se define la geometría de los dominios de electrones por la posición en el espacio de todos los pares de electrones, es decir, tanto de enlace como no enlazantes. Los electrones adaptan una localización en el espacio de manera que se minimice la repulsión de electrones. Para ello entonces debemos dibujar la estructura de Lewis, contar el número total de pares de electrones alrededor del átomo central, acomodar especialmente los pares de electrones para minimizar la repulsión y contar los enlaces múltiples como única región. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta para esto? La geometría de los átomos, normalmente la geometría del átomo central. La intensidad de la repulsión entonces uno la puede estimar de la siguiente manera. Interacción par libre es mayor que la interacción par libre par enlace, y esta es mayor a su vez de la interacción par enlace par de enlace. Entonces ustedes acá observan
La consecuencia que tiene utilizar el modelo de la repulsión de los pares electrónicos de valencia sobre las estructuras del metano, CH4, del amonio, NH3 y del agua, H2O. Noten que todas tienen una estructura electrónica o una geometría electrónica que es tetraédrica, pero hay diferencias considerables en los ángulos de enlace. En el metano el ángulo es de 109.5, en el amonio es de 107 grados y en el agua es de 104,5. Eso se debe a que los dos pares electrónicos del agua están hacia el mismo lado y experimentan una mayor repulsión. Esta repulsión provoca que haya una contracción en el enlace hidrógeno, oxígeno, hidrógeno. Por eso, comparado contra el metano, tiene un ángulo de enlace más pequeño. En el caso del amonio ocurre lo mismo, solamente que se da una repulsión par libre electrones, o par de enlace, mejor, electrones de enlace. No es tan fuerte como en el caso del agua, pero sí alcanza a ser importante para reducir más o menos en 2 grados el ángulo de enlace hidrógeno-nitrógeno-hidrógeno. Sin embargo, pues esas son construcciones que ustedes pueden tener en cuenta para la discusión de sus resultados, ya considerando